Ahí está. Vaya, buenas tardes, un placer nuevamente que nos encontremos. Ya hace un mesecito que nos vimos en nuestra mesa ampliada, que estuvo muy, bueno, hubo una convocatoria importante, pese que dijimos que, y la valoración que se hacía era que no habíamos convocado a todas las personas que creíamos. Creo que ahí hubo confusión con lo del enlace, bueno, hubo algunos temitas. Pero para recordar un poco el recorrido que hicimos, bueno, primero darnos la bienvenida, un placer que estemos aquí, contarles que en estos días nos tuvimos el placer de vernos con Carlos, con Ana, con Osvaldo, con Joanca, con Magda. Nos encontramos en Panamá en el marco del encuentro, de un encuentro que convocó la Red Alforja para poder analizar la región, toda la región, el contexto regional y desde ahí pues debatir algunas rutas de por dónde andamos. Pero el detalle está que tuvimos un momento donde la mesa política presentó estos debates. Se lo presentó a las otras organizaciones, a los otros compañeros y compañeras y se generó ahí una discusión bastante interesante, ¿no? Importante para poder leer el contexto. Y se valoraba la importancia que tiene la mesa política en dos sentidos, no solo en el espacio para analizar y entender lo que está sucediendo en la región y a partir de ello, pues ir definiendo y afianzando nuestras estrategias, sino también como un espacio de confianza y de alianza política. Creemos que es una apuesta seguirnos pensando de manera articulada, de manera más colectiva, y creemos que la mesa política en este momento, aunque es una mesa chiquita, pequeña, por así decirlo, no es una gran red o un movimiento de muchas organizaciones, pero es un espacio de confluencia importante. Y para la Red Alforja especialmente coincidíamos también con el Centro Martin Luther King, con los compas del Congreso. Valorábamos importante este espacio, tanto que decíamos, está nutriendo nuestros espacios formativos y de diálogo político. Entonces quería compartirles esto y desde ahí pues agradecer que ahí llevamos un camino recorrido y seguimos apostando. Hoy es una sesión, una reunión cotidiana, mensual que tenemos, no es ampliada, sino es cotidiana para darle seguimiento a nuestra discusión. Y quiero recordar ahí dos puntos. La primera es de que decidimos a inicio de año, si recordarán, que íbamos a tener un primer momento de análisis del contexto regional latinoamericano y que ese contexto nos diera pauta para identificar cuáles eran los principales ejes de discusión por los cuales queremos circular este año. También el año pasado dijimos de que este año nos íbamos a centrar especialmente en el qué hacer de las organizaciones sociales, en las organizaciones populares y fortalecer más la discusión sobre nuestra estrategia y proyecto político, dado que el año pasado nos centramos en toda la lectura del imperialismo. Sin embargo, al llegar a nuestra mesa ampliada del mes pasado, como presentamos una provocación sobre el análisis del contexto, hubo una lectura que circuló en torno a profundizar sobre lo del imperialismo y sobre la respuesta o no de nuestras organizaciones populares. Entonces, la idea, la propuesta es la siguiente, que hoy podamos ubicar estos nudos, que podamos identificar de ese debate ampliado cuáles fueron los principales nudos en la lectura de este contexto que se presentaron. Ahí Osvaldo nos va a apoyar en recordarlos porque él pues se tomó el tiempecito de volver a ver la grabación. Entonces, de recordar cuáles serán esos debates y que podamos en este espacio más cercano poderlos profundizar un poco más y que al filo del cierre de la reunión podamos decidir cuáles serían los principales debates de aquí para adelante que consideramos fundamentales poder ir profundizando. Otro elemento importante
es que tenemos, como saben, hay una apuesta y se valoró muy bien el hecho que organicemos la lectura y organicemos la palabra en estas cartillitas que sacamos. Entonces, del análisis anterior hay un punteado, lo hay desde la provocación que se hizo, la sesión pasada y la de hoy. Entonces, le pedimos y agradecemos que Elizabeth y Amanda nos van a apoyar en el registro de hoy para darle forma a ese registro de estas, se puede decir, tres jornaditas que hemos tenido. Entonces, agradecer eso para poder pues avanzar. Y por eso la importancia también de hoy grabar para que después, si es necesario para las compañeras tenerlo como apunte, está buenísimo. Pues ahí un poco, ¿cómo la ven? Espero no haber enredado con mis palabras, era más bien para sintonizarnos en la ruta. Sí, ha estado claro. Muchas Bien, bien. gracias, Nor. Pues listo, hoy empezamos a hablar de lo que está sucediendo en este nuestro territorio de Argentina y la aprobación de la ley que se dio anoche, ¿verdad? Que entendemos pasa todavía por otra lectura, pero que viene a concretar la concentración de poder en el Ejecutivo y estas decisiones que pasan por lo económico, por lo político, de una expresión al final en nuestros territorios de cómo se viene gestando el poder. También hablábamos de cómo desde esta estructura y de estas decisiones ha venido transformándose esas maneras de nombrarnos y de figurando la condición de clase. Y estamos justo en el marco del día del 1 de mayo. Entonces es una lectura como muy propia en este momento de poder entender esa configuración, pero entenderlo también desde ese análisis de correlación de fuerzas y desde la clase trabajadora. Entonces, hicimos esa introducción sin querer, hasta con chiste incluido, pero bueno, está como muy propio para la discusión. Entonces, vos, Osvaldo, nos querés contar, recordar por dónde giró la discusión pasada y dónde estaban como los principales puntos, incluso puede ser hasta distintos que teníamos de la lectura, ¿no? No en todo estábamos totalmente de acuerdo y eso estaba bueno porque nos hacía pues interpelarnos y discutir más. Te dejo la palabra. Gracias, Verónica. Sí, yo creo que el tema con que empezamos medio en broma de Argentina y de Milei entra perfectamente en el punto 2, digamos, ¿no? En el sentido de por qué las grandes movilizaciones no mueven el amperímetro, no mueven la aguja y no cambian el escenario político. Bueno, miren, yo hice una repasada al video que se grabó en la reunión y tomé 3 puntos que me parecen demasiado grandes como para tomar otros. Entonces, lo pongo a esto en el marco de que nosotros habíamos dicho la primera vez que íbamos a discutir sobre 3 ejes. Uno era el sistema de dominación y cómo se expresaba en Latinoamérica. El segundo punto era los movimientos sociales, la resistencia, cómo se expresaba la resistencia, que es el que estamos discutiendo parte del año pasado y este año. Y el tercer punto que va a venir en el horizonte sería el de las perspectivas y cuáles podrían ser las alternativas. Entonces estamos en ese punto 2 y cuando se hizo la provocación del contexto internacional, surgió ahí un imperialismo, varios imperialismos, digamos. Es un debate que nos merecemos y que empezó, no sé si se acuerdan, cuando hizo una exposición un compañero cubano que habló de muchos imperialismos. Entonces se armó un debate ahí, pero no lo seguimos y no lo profundizamos. Entonces se planteó la semana pasada, el mes pasado, y me pareció que era un punto como para que reflexionemos y profundicemos sobre él, porque me parece que eso puede incidir, digamos, en
en cuáles pueden ser las consecuencias, en tanto en limitaciones como en oportunidades para la lucha latinoamericana. Digamos, un imperialismo, dos imperialismos, varios imperialismos, cómo se expresan, eh, qué definiciones del imperialismo tenemos para ver si encajan o no encajan. Me pareció, y aparte porque me parece que hay puntos que los debemos debatir. A veces nosotros nos pasamos las 2 horas y en realidad no confrontamos los puntos. Entonces hay opiniones distintas y nos respetamos demasiado, entonces no llegamos a debatir esos puntos que aparecen distintos en la misma charla. Entonces, bueno, es un punto para que lo reflexionemos porque me parece que lo hacemos en la confianza que tenemos. El otro punto que sobresale de los planteamientos en el mes pasado y como consecuencia de la provocación del documento es el del movimiento social. Lo plantearon muy claramente dos compañeras el mes pasado. Elizabeth fue uno, Amanda fue otra, que plantean esto, digamos, ¿qué pasa dentro del movimiento social? ¿Qué pasa con las políticas que nosotros estamos llevando dentro del movimiento social? ¿Qué pasa que no, si tenemos que revisar las políticas y adaptarlas a la coyuntura de hoy? Si son nuevas formas de hacer política las que tenemos que analizar y ver. Entonces la idea es profundizar en esa relación, en relación a la inserción que tiene cada uno en su territorio, qué debilidades, qué fortaleza ve ahí, también cuáles podrían ser las alternativas que nosotros vemos como exitosas en el trabajo político dentro del movimiento social o dentro de las organizaciones. Ese es otro tema. Y el tercer tema tiene que ver con, bueno, ya se ha planteado muchas veces y es necesario que profundicemos sobre él, es la fragmentación social y la fragmentación dentro de las organizaciones. Es decir, porque hay una cierta responsabilidad de las organizaciones, una cierta responsabilidad nuestra en que no nos podamos articular. Ya sabemos que el sistema, la política apunta a la fragmentación y logra la fragmentación. Pero, ¿por qué nosotros? Porque en Argentina en particular, por ejemplo, hace 20 años que arrastramos esto y no lo logramos resolver. Y hoy estamos sufriendo las consecuencias de no lograr tener una articulación, de no haber logrado construir una referencia alternativa a la vieja estructura política que la construyó la derecha. Entonces, tercer punto es la fragmentación social. ¿Cuáles son las limitaciones que encontramos? Y sobre todo pensando que ya las articulaciones no son en los límites de las fronteras que tenemos, sino que tenemos que pensar en articulaciones latinoamericanas y el Congreso de los Pueblos planteó el mes pasado en particular alianzas a nivel y articulaciones a nivel mundial porque está claro que el sistema de dominación abarca todos esos escenarios y en particular me acuerdo que se mencionó qué pasaba en África como continente más parecido al latinoamericano. Y yo agregaría después ahí que también charlemos, agregar una pensada al espacio político que es o sea, que lo pensemos como espacio político, que es un espacio político de reflexión,
Y cuando empezamos el año, en la primera reunión, se habló como orientación de que debíamos no solo fortalecer el espacio profundizando en la discusión y las reflexiones, sino también que debíamos fortalecer en un crecimiento hacia afuera, tratando de incorporar organizaciones de otros territorios que no están en el espacio. Entonces, de que por ahí le peguemos una pensada, a ver cómo tomamos esa línea y esa orientación y cómo desarrollamos una política en ese sentido, este, para que nos vayamos ampliando. Por ahí pasa entonces las reflexiones de hoy. Si quieren empezamos con el primer punto. Si están de acuerdo con estos puntos, quieren agregar otro. Yo también tomé lo que planteó Camila, los 8 puntos que planteó Camila, y me parece que acá se resumen varios de ellos. Entonces, no lo tomé literal a los 8 puntos, sino que aquellos que me parecen que ya hemos hablado varias veces, pero no hemos agregado luz, digamos, en esto. Entonces, bueno, la invitación está hecha. Si quieren le damos vuelta. No sé si hay compañero va a moderar los tiempos y las participaciones. ¿Había alguien designado? No. No. Bueno, adelante compañera. Entonces yo voy otorgando la voz ante el que lo pida y vamos. Y, y- y las compañeras que están encargadas de hacer el registro. Hola, Joanca. ¿Cómo te va? Hola, Bien, no escuchaste la introducción, pero ya debes tener vos los 3 puntos que vamos a charlar, que son 4, digamos, en realidad. Son puntos muy estaba, amplios, abarcan mucho. La primera idea es debatir esto de un imperialismo, varios imperialismos, a qué llamamos imperialismo y cómo se expresan unos y otros dentro de esas definiciones. ¿Y qué incidencia tiene eso en cuanto a limitaciones u oportunidades para la lucha latinoamericana? Por ahí vamos a arrancar. No sé, yo sería provocador y le daría la voz al Congreso de los Pueblos que lo planteó a esto de los varios imperialismos el mes Oíme, pasado. que Luisa tiene la mano levantada. Luisa, discúlpeme usted, pero por ahí quería empezar, mire qué bien. Adelante, Luisa, ya llegaste a tu casa. Vale, no, todavía no, pero me senté porque es que está muy bueno y quería escucharles con toda mi atención. Uno, bueno, primero agradecer, Osvaldo, creo que ese ejercicio de disciplina de dar esa lectura es muy importante. Dos, creo que podemos abordar esos puntos y específicamente el de imperialismo, propondría poderlo abordar volviendo a tomar ese primer documento que hicimos de debate y Sí, agregándole a ese debate unos puntos muy concretos. Uno que tú nombrabas, que era el de cómo se expresa ese imperialismo en América Latina. Y yo creo que ahí podemos relacionarlo con nuestros territorios, o sea, cómo se expresa concretamente ese imperialismo que nos faltó en este primer documento de debate. O sea, hablamos como lo general, damos unas pinceladas, pero sus especificidades en cada uno de los territorios estaría bueno poderlo enumerar. Yo últimamente he pensado que escucho pues a compañeros, compañeras cada vez que empiezan a hacer un análisis sobre lo que pasa en Argentina, lo que pasó en Brasil, lo mismo que pasa en Colombia, como es un laboratorio, Colombia es un laboratorio, Argentina es un laboratorio. Yo pienso que todos nuestros países son laboratorios de un gran Frankenstein y eso da otra dimensión para entender el imperialismo, no algo que repite, sino que se adapta. Y creo que podría ser interesante dar el debate desde allí. Y un segundo punto dentro de ese mismo imperialismo sería el debate frente a China. ¿Cómo es ese imperialismo o imperialismos en el mundo multipolar?
que sé que ahí hay distintas visiones, que como dices, está bueno sin pensar en herir susceptibilidades, sino más bien profundizar el debate y llenarnos en argumentos, dar ese debate, o sea, en el tema de imperialismo. Y quizás, no sé si iría en ese punto u otro de la charla de hace un mes, yo quedé con la sensación de que está avanzando la derecha. Bueno, no es la sensación, quedé con los argumentos y la realidad de que No, está avanzando la derecha. es No una es, cuestión de piel. sí, sí, sí. Y estaría también bueno reflexionar las características de esta derecha, que es una derecha que se enlaza con cosas del imperialismo, pero que también tiene muchas cosas nuevas. Nos ha disputado la calle, nos ha disputado sentidos a nosotros como propuesta alternativa, como propuesta de socialismo, nos ha disputado la rebeldía, ha utilizado las subjetividades, la espiritualidad. Entonces, como poder reflexionar, entender un poco más esa derecha que a veces nos deja desconcertados y hace de la política un espectáculo que entre el desconcierto, la vergüenza, va avanzando en su concepción. Sería como esa perspectiva. Y sobre los otros tres puntos, los otros dos puntos, perdón, que es movimiento social, de acuerdo, profundicemos en ese trabajo con los sectores populares, en cómo vemos esa inserción en el territorio, esas subjetividades que igual se enlazan como con una derecha, pero también es qué propuesta tenemos, cómo es esa lógica de autogestión, de autodeterminación, de construcción de poder popular. Yo lo enfocaría más a movimiento social y poder popular, preguntándonos desde ese sujeto político que encontramos hasta nuestros propios desarrollos. Y el último punto, un minutico que se me bloquea el celular, el de fragmentación social y organizaciones, yo sí creo que lo abordaría desde cómo entendemos esa unidad continental y mundial y en términos de una solidaridad. O sea, eso se nos volvió muy abstracto. Últimamente, especialmente con lo de Palestina, me ha generado una preocupación porque uno siente que puede hacer muy poco, que hacer el comunicado, que publicar en las redes, y nos hemos vuelto desde la izquierda muy militantes de like. Y eso es algo que tenemos que mirar críticamente y también mirar desde cómo construimos la unidad en medio de estas nuevas mundos digitales, en medio de los comunicados, de la virtualidad, qué internacionalismo nos pensamos y qué solidaridad en esa relación internacionalismo y unidad y solidaridad continental. Dejo ahí. Gracias, Luz. Bueno, orientaciones para el debate de cada punto. ¿Quién se anota? Digo, no vamos a introducirlo con los tres, vamos a tomar uno para ir pudiendo agotar. Hoy estamos tímidos. Tiene mano Ana Víquel. Capaz que vamos a tener que ir tomando micrófono porque Que pues, no sí, nos ven, no Osvaldo nos ve. no nos ve, entonces así como no somos muchos, pues ir tomando micro. Está bien así. No, una primera cosa, como estoy de acuerdo con lo que dice Luza, sí, yo tenía entendido que habíamos más o menos zanjado el debate, ¿verdad? Pero veo que sobre que un imperialismo, varios imperialismos. Me parece bien la propuesta de Luza de verlo desde nuestros territorios, más en concreto. Realmente qué papel juega China, Rusia en nuestros territorios. Si vemos en El Salvador que hay una gran cercanía de repente ahora también con China, aunque China no se mete en la política nacional, le es indiferente si es un gobierno de derecha o de izquierda, sí está interesado en la territorialidad, pero para su comercio en El Salvador, ¿verdad? Está comprando tierras y
espacios en el centro de San Salvador para establecer grandes comercios. Es un ejemplo nada más. Sin embargo, Estados Unidos directamente no tiene aquí, bueno, tiene una base aquí, ¿verdad? No así Rusia, ni China, ni nada. El Mossad está en nuestra inteligencia, los venezolanos también, pero digamos el Mossad. Y todos ellos responden a la misma estrategia imperial de Estados Unidos. Entonces, viéndolo desde ahí, por el momento, creo que China no tiene la misma, por lo menos, no la misma estrategia si fuese imperial, pero ¿cómo va a competir a nivel mundial para convertirse en un imperio si no tiene una estrategia tan agresiva militarmente como Estados Unidos, que ya ocupa casi toda la tierra, más o menos, ¿verdad? Con algunos enclaves, y donde no los tiene, los pelea todavía. Entonces yo siento que la proporción es diferente, ¿no? Y las formas de hacerlo son diferentes. Sí, concuerdo que son potencias en auge y que tienen finalmente una lógica capitalista que termina siendo depredadora, ¿verdad? Pero a pesar de que todo lo que dice el presidente de China puede ser propaganda, la posición de una interconexión entre países sobre otras bases, no sobre la dominación del otro, sino sobre un intercambio más equitativo, me parece interesante por lo menos para analizarlo. No quiero decir, y sobre todo yo sé dónde hay grandes empresas chinas que están depredando el territorio, sin embargo, la relación que tienen con la población, con las instancias territoriales, no son exactamente lo mismo. Eso quería decir. Gracias, Ana. Y quizás lo otro sería interesante la opinión del MST sobre este tema. No sé si los compañeros de Brasil saben un poco más, porque tenemos entendido que el MST hoy trabaja directamente con China. Tiene una relación muy estrecha con China. Não sei como é que faz para levantar a mão aqui. Dale, Amanda. Pode? Claro. Certo. Conseguem me compreender, meu português? Sí. Sim. Bom, compas, acordo em aprofundarmos esse tema. No CEPIS, esse é um tema muito, muito central da nossa análise nesse momento, e é um tema complexo, não há consenso nessa leitura sobre China, mas no CEPIS nós temos acumulado uma leitura que já compartilhamos aqui na mesa em alguns momentos, né? Mas que vai de encontro com o que Ana coloca agora, de que a importância de fazer essa distinção e caracterização do conceito de imperialismo mesmo. Acho que para os nossos próximos encontros, isso poderia ser um bom ponto de partida, né? O que nós entendemos enquanto imperialismo, né? O que significa esse conceito, porque acho que isso ajuda a gente a construir essa leitura, né? Para nós é isso, a gente constrói essa leitura desse deslocamento do polo produtivo para a China ou Eurásia, né? Ásia e um pouco de Europa. Estamos falando de China, mas não só China, né? Índia, enfim, e que tem resultado na eliminação da miséria, né? Então, para nós, China cresce economicamente e também distribui,
né? Que é uma lógica contrária ao dos Estados Unidos, por exemplo, né? E uma concepção de Estado diferente também, né? Então, um fortalecimento, um Estado que intervém na economia, né? Então, me parece que na China hoje, ao contrário das empresas comandando o Estado, né? O Estado é quem direciona para onde que vai ir a economia, a produção, né? Então, eu acho que são questões que a gente pode se dedicar para entender melhor, né? E o principal para nós, que é tudo isso sob o comando de um partido comunista, né? Esse é um ponto para nós, um partido que se reivindica a bandeira do socialismo, né? Do comunismo, socialismo com características chinesas, né? Como eles apresentam, né? E esse ponto para nós é muito central também, né? E também esse ponto que Ana coloca agora, que é como se dá essa atuação da China, né, que na nossa leitura é contrário àquilo que o imperialismo estadunidense pratica, né? Então, não tem bases militares da China instaladas na América Latina, no mundo, né? Camila falou um dado para nós essa semana, são quantas bases da OTAN, Camila? 800 e quase 900 bases militares, né, dos Estados Unidos instaurada em todo o mundo, enquanto a China tem apenas uma, né? Então, me parece que a postura da China não é essa de tentar dominar, né, os demais territórios, mas sim tentar construir uma política via cooperação, né, de multipolos, né, de poder, né, ao contrário dos Estados Unidos, né? Então, acho que é um tema importante para a gente aprofundar. Entendo que não há consenso nessa leitura, né? Há diferentes análises e interpretações, até porque é um tema que está a quente, né? Está em processo, né? Então, nenhum de nós sabe para onde as coisas caminharão, né? Até este momento, China ainda não tem se utilizado de armas, né? Mas amanhã ou depois, nenhum de nós sabemos, né? Até que ponto esses conflitos militares a China vai conseguir ficar ali numa postura mais discreta, né? Então, é um pouco dessa leitura que nós temos construído enquanto CEPIs, com os movimentos que a gente dialoga aqui no Brasil, né? Mas de acordo que é um tema muito relevante para a gente conversar aqui e ir construindo um olhar sobre, né? Respeitando as diferentes análises aí que tem, né? Mas essa é a nossa opinião aí, que tem uma diferença grande entre China e Estados Unidos, né? Gracias, Amanda. Bueno, yo Osvaldo, les voy a... Sí, Sara. Nuri, soy Nuri, Perú. Uri, Sí, algo breve. Por un lado creo que también a lo que han dicho las compañeras, es necesario un balance también de las luchas antiimperialistas que han realizado nuestros movimientos populares y también los estados progresistas, ¿no? Los gobiernos progresistas. Creo que también es necesario, ¿no? Hasta el momento como han sido estas luchas antiimperialistas, muchas veces, digamos, funcionales al crecimiento de la hegemonía capitalista, ¿no? Me refiero sobre todo a los gobiernos progresistas. Por otro lado, viendo Perú, este, em, pero en términos también globales, eh, estamos padeciendo en nuestros territorios este entrelazamiento de, digamos, de las corporaciones, los estados-nación, los actores armados, una relación con las economías ilegales
muy íntimamente relacionado con el extractivismo, el capitalismo extractivista, esta acumulación por disposición, por despojo, ¿no? Explotación no solo de la naturaleza, sino cada vez más explotación del trabajo y su insignificación. em, es decir, este modelo de dependencia con la actividad primaria exportadora no se ha modificado, más bien ha crecido, pero el control de los territorios, su penetración, ahora va de la mano también de las mafias criminales, que como que compitieran con nuestros estados, con nuestros gobiernos, para también establecer leyes, tal vez no formales, pero están estableciendo un sistema de gobernanza en estos territorios con la autoría, digamos, con la Fuerza Armada, y coludidos muchas veces por la corrupción con nuestros gobiernos. Y eso lo notamos como, si bien eso lo padecemos en los territorios a nivel local, parecería que está establecido como una caracterización del imperialismo mismo, ¿no? Todo eso es funcional a esta hegemonía del capitalismo extractivista, ¿no? Por ahora eso, Osvaldo. Gracias, Nuri. Compas. Ujú. Bueno, Sara, Ay, cerrar el micrófono, por favor. Ahí está. Bueno, si quieren, Elizabeth pues, pide palabra. Osvaldo. Elizabeth, discúlpame, Elizabeth, yo no lo veo. buenas tardes. Buenas tardes. Es una cosa ahí como en relación a lo que estaban, al tema de imperialismo, que yo creería que, estando muy de acuerdo un poco con lo que decía Luza y lo que han dicho las compañeras anteriores, o sea, sí hay que un poco profundizar en el desarrollo y la expresión pues material de este imperialismo en los territorios y en Latinoamérica. Pero, y aunado a eso, a mí me parece que hay que pensarse también si se habla de múltiples imperialismos, también tendría que haber estrategias imperialistas, o sea, y pensar también esos bloques cómo desarrollan una estrategia, o sea, no necesariamente uno tiene que personalizarlo o individualizarlo en dos países, China o Estados Unidos, sino estos países y aliados. O sea, no es lo mismo decir China tiene una estrategia comercial y Estados Unidos una estrategia guerrerista, a decir que la estrategia visible del bloque Estados Unidos y aliados es guerrerista y la estrategia del bloque China y aliados es comercial. Pero entendería uno ahí que habría que profundizar es los matices de la estrategia, cómo se desarrolla, hacia dónde va, cuál es también la disputa entre los bloques, si son bloques o si son múltiples imperialismos. O sea, a mí me parece que hay que empezar a profundizar en esos conceptos y llegar a acuerdos. Y si decimos si es un imperialismo múltiple, ¿por qué? O si son bloques imperiales, ¿por qué? Las estrategias, ¿tienen una estrategia o no? ¿Hay estrategias visibles o no? O sea, en Latinoamérica uno puede ver en China una estrategia comercial, pero no necesariamente quiere decir que ese bloque no tenga una estrategia militar. Y lo contrario, Estados Unidos puede tener una estrategia guerrerista e invasiva y depredadora en Latinoamérica, pero eso no quiere decir que no tenga una estrategia comercial en otro sentido. O sea, a mí me parece que es un tema muy profundo que nos lleva a pensarnos cosas más no al detalle, pero sí un poco más amplias en términos de la territorialidad. O sea, me parece que encajarlo en un país deja de lado otras cosas, o pues yo lo entendí así, o sea, pero me parece que si logramos entenderlo, así como hablamos de un bloque internacionalista popular, pues este bloque
de dominación mundial tendría que tener unos matices en esos en el imperialismo. Entonces, ahí yo creería que más que personalizarlo o individualizarlo, habría que empezar a profundizar en esos sentidos del imperialismo hoy en los bloques. Y un poco, ay, qué pena, lo largo, pero es que había una cosa también que decía Luza, que también me parece que hace parte de eso, y es la lógica de que eso es como para el punto también 2 o 3, la lógica de disputa de las formas propias de la izquierda, que pasa mucho en Latinoamérica, pero que se ve en otros lugares del mundo. O sea, como ellos tienen un discurso muy parecido a nosotros, como ellos, o sea, sí, es una lógica o sea, ¿cómo entendemos hoy que el ataque del bloque dominante es en todos los sentidos y a veces no sabemos ni de dónde viene? Y que hoy es necesario para los sectores populares y el bloque popular un poco profundizar más en eso para poder buscar una estrategia que nos permita no solo actuar desde la denuncia o solo desde la forma cómoda que tenemos o las posibilidades, sino entender hacia dónde podemos llevar una propuesta internacionalista de unidad y solidaria que vaya más allá de nuestras formas clásicas, pero también reconociendo que hay otros que están haciendo en ese ejercicio de lo popular, que hoy hay que empezar a caracterizar y reconocer que pueden ser también aliados de lucha en algún momento, y que eso hay que empezar a profundizarlo hoy, o sea, en dos sentidos. El bloque dominante tiene muchos matices y hay que empezar a profundizarlos, pero el bloque popular viene haciendo otras cosas en las que nosotros a veces como movimientos sociales un poco más clásicos, más estructurados, no reconocemos como popular y dejamos de lado, y puede ser una nueva expresión de la política de los sectores populares. Y eso habría también que empezarlo a profundizar hoy. Gracias, Elizabeth. Joanca. Buenas tardes. Bueno, que las intervenciones anteriores han aportado mucho elemento, que tiene una idea política y además de conformación de un sentido del horizonte del proyecto, ¿no? de los proyectos que cada proceso, cada movimiento, cada lleva, ¿no? Si hablara yo en términos de imperialismo, para Cuba tiene un gran volumen de evidencias de lo que cosa es el imperialismo. O sea, el imperialismo, sobre todo el imperialismo norteamericano, que es el imperialismo que como enemigo nosotros tenemos que configurar claramente. Y yo creo que habría que pensar o para nuestro ejercicio de articulación que es Borja en este caso, nosotros hemos dicho, parece una cosa muy eso, pero así lo decimos a interno nosotros, hay que actualizar el sistema de dominio imperialista norteamericano en la región hoy. ¿Cuáles son sus estrategias actuales? ¿Cómo se expresa? Porque el imperialismo viene configurándose desde la doctrina Monroe, desde a esas alturas largas de él. Entonces, yo creo que estrategia interamericana para la región de América Latina y el Caribe habría que analizar y por supuesto por territorio y en cada región mirar cómo es que se está desplegando esa estrategia, qué es, de qué manera, o sea, sabemos en esencia qué cosa ha sido teóricamente, pero hoy en este momento, cómo ella se hace, qué es lo que está haciendo. Y todo porque nos junta, y es lo que quiero, a la otra problemática que tenemos, que es el ascenso o la beligerancia ascendente que están teniendo las fuerzas
conservadoras de derecha, ultraderecha, fascismo que está habiendo en la región. Yo creo que hay un maridaje importante del imperialismo norteamericano en la región con esas fuerzas. Y entonces, para los movimientos populares en su movilidad y en sus luchas, en sus haceres y en sus organizaciones, este maridaje, cómo hoy se actualiza y cómo se hace, a mí me parece que es clave para entender las estrategias y las tácticas de lucha y todas esas cosas, ¿no? Porque sabemos que es el imperialismo norteamericano, o sea, pero cómo hoy se está rearticulando, cómo se está, pudiéramos decir, entre comillas, renovando, cómo está pasando y cómo se están en maridaje con este auge de la derecha, a mí me parece. El tema de la depredación es obvio, que América Latina y el Caribe siguen siendo economías de primaria, economías extractivas, o sea, nosotros no somos poblaciones, no somos cultura, nosotros somos recursos naturales, los recursos naturales somos el recurso para el cual el mercado está necesitando, entonces ahí va, el agua, el litio, el cobre en su momento, en fin, y entonces ahí y nuestros estados nacionales se han construido en una lógica económica de esa manera. Entonces, por supuesto, cada vez se actualiza más eso. Que es una forma monopolista, o sea, una forma concentrada cada vez más del capital, eso está más que visto. Pero cómo esa estructura transnacional que cada vez va siendo más superestatal está articulándose a esas estructuras de esos estados nuestros nacionales y a las clases y a las oligarquías y a los grupos, como lo mencionaba creo que una de las compañeras que antecedió, a lo que llamamos los poderes fácticos, ya sea las mafias, ya sea las propias economías que no pasan por los controles establecidos, ya sea la delincuencia, ya sea la corrupción, todo, en fin. Entonces, bueno, esa sería una de las cosas que pudiera decir, o sea, nos interesa este tema y colocarlo en términos conceptuales y teóricos, no para volver a hacer toda una conceptualización, sino para reactualizar eso en función de este contexto actual de la región, y yo creo que por ahí, desde cada movimiento y cada territorio, hacer esta mirada hacia ahí, yo creo que brindaría mucha información y muchos elementos para poder hacer un buen documento, un buen elemento para poner a discusión, a discutir sobre todo para pensarnos en tácticas y en estrategia. Y ahí voy a la otra pregunta, pero bueno, son muchas y grandes, realmente. El tema de la articulación del movimiento social popular, la forma de articulación, yo sí creo que hay muchos espacios de articulación, hay muchos procesos, pero a mí me parece, estoy hablando mal y rápido de alguna manera, pero bueno, estamos en un proceso de aprendizaje y de desaprendizaje de maneras de hacer de nuestros ejercicios antihegemónicos, contestatarios, emancipatorios. Hay un proceso de aprendizaje de prácticas y luchas que siguen estando, pero que este desafío de cada vez y no solo está en el tema de la realidad virtual, que es una realidad y hay que estar en esa realidad, sino también de las formas de organización, y yo creo que este espacio de articulación que se nace precisamente como un espacio para la formación política como organización política emancipadora, o sea, como organización política para organizar la lucha, para llevar procesos emancipatorios, para llevar procesos de rebeldía, para llevar procesos, aportó mucho. Yo creo que también ahí pudiéramos, que tiene un acumulado, sin duda, pero también ir a una profundización de los insumos que se tienen de aprendizajes, de la construcción de organización desde la educación popular, o sea, de la educación popular, de nuevo, en este momento, cuáles son sus desafíos, cuáles son sus retos de una formación de educación popular para esta
contexto de este momento. Yo creo que también ahí las organizaciones de Alforja pues pudieran aportar muchísimo de los aprendizajes que se van acumulando. Bueno, Osvaldo, lo dejo por ahí porque cada uno de los temas son bastante grandes. Sí, gracias, Joanca. Bueno, yo me meto si nadie se anima y los que quedan. Yo sigo después de ti. Bueno, dale, Pero meta. normal. Sí, lo mío va a ser cortito. Aparece complejo teóricamente el tema. A mí me parece más simple prácticamente que teóricamente. Pero no entra a mí en la definición que yo manejo del imperialismo, no entra ni China ni Rusia. Que potencialmente puedan ser imperialistas, se necesitan otras condiciones y otros factores. El imperialismo en América Latina es Estados Unidos, no hay ninguna duda de eso. Si tomamos un país, un pueblo que somete a otros pueblos por la violencia, lo somete políticamente, lo somete culturalmente, lo somete económicamente, y Estados Unidos reúne todos los requisitos, digamos, de una definición imperialista, digamos. Lo de China para mí es una potencia que disputa ahí en un mismo terreno, en un mismo espacio, con Estados Unidos, y China con una estrategia comercial, como ya se dijo, y que se militariza Rusia en función de tener que prepararse para una confrontación, por esa disputa de intereses que se dan fundamentalmente, como se dieron en la Segunda Guerra Mundial, en términos de productos primarios y de mercado. Entonces, alrededor de esa disputa se arman bloques, que también se menciona, porque hay países que se van alineando hacia un lado o hacia el otro, en función de su interés, en función de los gobiernos, en función de las imposiciones, y se van creando esos bloques que van como dándole forma a nivel mundial a esa contradicción y a esa expresión. Ahora, yo tomo en la práctica, como se mencionó antes, tomo Argentina. Argentina que tenía una incidencia importante el comercio con China, digamos, ¿no? Se impuso la hegemonía de Estados Unidos. El presidente que tenemos ahora responde a la necesidad de ese desarrollo imperialista y hegemónico de Estados Unidos para esa confrontación con el otro bloque. Entonces, va generando perfiles que definan esa alineación con Estados Unidos. ¿Y eso qué significa? Porque no es solo Milei, lo tenemos a Bukele en El Salvador, lo tenemos al de Ecuador, lo tuvimos a Bolsonaro en Brasil, los vamos a tener de nuevo a Trump en Estados Unidos, digamos, un perfil de dirigente, digamos, que se apropian del Estado en función de responder a esa militarización mundial en función de estas contradicciones. Porque ¿qué pasó después que la Laura esta recorrió, de la Cuarta Flota recorrió Latinoamérica diciendo Latinoamérica es para los americanos, estos son recursos nuestros, estratégicos, no vamos a permitir que ningún país venga? Inmediatamente después empezaron a militarizar Latinoamérica. Lo hicieron con México. México está dejando entrar a militares para entrenar sobre armas atómicas en México. Lo hicieron en Argentina. Ya una base de Estados Unidos en Ushuaia, el control del río Paraná para Estados Unidos. Mantienen las bases en Colombia y ahí mantienen la hegemonía de Estados Unidos. Es decir, hay una estrategia de militarización para esa disputa, que afecta directamente a Latinoamérica, digamos. El tema con China es que
China avanza en su estrategia comercial y le ha minado el piso en muchos lugares de Estados Unidos en los mismos términos comerciales y de relación que están establecidos en el mercado nacional y a nivel mundial. Pero eso no se niega en un país, en una imposición política a un gobierno u otro gobierno. China no ha intervenido militarmente en ningún lado, digamos, para imponer su estrategia comercial. Rusia tampoco lo ha hecho. En ese sentido, para mí, que potencialmente pueden serlo, depende de cómo se desarrolle esta contradicción, quién termine prevaleciendo a nivel mundial en esto, porque no lo mismo, son potencias también, y son capitalistas. Absolutamente todos son capitalistas. Acá no hay una guerra fría donde haya dos proyectos antagónicos. Hay una guerra fría con igualdad de intereses comerciales y estratégicos para potencias que son capitalistas. Entonces, y yo creo que en América Latina nuestra preocupación en cuanto a confrontación social es Estados Unidos, no es China ni es Rusia. Digamos, nos confundiríamos si pensáramos que nuestra lucha social también tiene que comprender, digamos, a China y a Rusia, cuando nosotros tenemos la pata del imperialismo de Estados Unidos en todos los campos y en todos los terrenos y la estamos sufriendo y la vamos a sufrir más en el marco de esta contradicción internacional. Entonces, ¿dónde veo oportunidades yo? ¿Y dónde veo limitaciones en esta confrontación? Yo recuerdo que cuando fue la Segunda Guerra Mundial se generaron condiciones que le permitieron a África desarrollar procesos de independencia de los países colonialistas. Y eso se dio porque en el marco de la Segunda Guerra los países colonialistas tuvieron que invertir en otro lado y sacar el poderío militar que tenían de sometimiento de esos países. América Latina sufrimos ahora, digamos, una militarización en función de la estrategia de Estados Unidos, pero ¿qué hubiera pasado si no hubiera donde ya Estados Unidos está avanzando en América Latina? Yo creo que hubiera favorecido esa contradicción. Y creo que puede favorecer, si hay un conflicto armado a nivel mundial, puede favorecer, porque recordemos que en la Segunda Guerra Mundial, en América Latina, se desarrollaron proyectos nacionalistas en muchísimos países que cuando Estados Unidos terminó la guerra y miró su patio trasero, fue dando golpe de Estado y bajando todos esos proyectos nacionalistas que se habían desarrollado. Entonces, ¿por qué no se podría generar mejores condiciones para el desarrollo de las luchas latinoamericanas si Estados Unidos está distraído con otra confrontación en otros territorios o a nivel mundial? En principio creo que el horizonte que se nos viene es de mayor control de Estados Unidos y militar sobre este territorio para asegurarse los riquísimos recursos que tiene América Latina. Probablemente si esto se profundiza bélicamente a nivel mundial, las situaciones cambian, las condiciones cambian. Pero yo creo que el movimiento social en América Latina tiene que ver cómo resiste y busca formas de consolidar un movimiento social en perspectiva con este posicionamiento de Estados Unidos en América Latina. Porque si no van a seguir habiendo mileys en América Latina. Es decir, la tendencia es que las viejas estructuras políticas ya no les sirven para estos proyectos del imperialismo. Entonces, o consigue candidatos que puedan llegar como llegaron en Argentina, o los impone de alguna otra manera militarmente. De las economías liberales o neoliberales, porque digamos Lula en Brasil
Sí, ha sido un gran logro y una gran victoria que no sea Bolsonaro de nuevo, por supuesto. Ha sido una gran victoria política, digamos, pero sabemos que Lula se mueve en el marco de los condicionamientos del imperialismo. Entonces no hay posibilidad de salida ahí. Y que de una manera u otra también está entrando Brasil en la militarización con la compra esa de los submarinos nucleares que están dándose ahí desde hace como una década y que ahora parece se va a concretar. Es decir, se viene esa militarización en América Latina en perspectiva de una confrontación a nivel mundial. Sobre cómo va a defender Estados Unidos estos territorios si no es militarmente. Bueno, por ahí la veo yo en el caso de un imperialismo o varios imperialismos. Hay varios que no han hablado. A ver, Verónica, por favor. Hola, ustedes me escuchan bien porque Osvaldo lo escuchaba entrecortado, pero no sé si es mi internet. Ah, ustedes No, también. entrecortado, sí. Listo. Es que Claro. aquí está a punto de una lluvia torrencial, entonces Verónica, pensé que era yo. Bueno, miren, yo siempre me pasa lo mismo. siento que efectivamente no es un análisis sencillo para hacer, porque yo también creo que hemos estudiado y porque ha sido muy contundente la presencia de Estados Unidos y sus aliados en toda esta dominación, ¿verdad? Y creo que lo tenemos mucho más claro la expresión que hacen estos territorios. O sea, estábamos hablando en el año pasado, cuando caracterizábamos el imperialismo, hablábamos de una red de múltiples dominaciones, ¿verdad? Múltiple dominación mundial. Y ahí sí caracterizábamos a Estados Unidos, pero con sus aliados, hablando de la Unión Europea, de Japón, Corea del Sur, Australia, ¿verdad? Entonces, yo sí creo que puntualizamos muy bien esa caracterización, ¿no? Sin embargo, un pendiente fue hablar de China y tiene que ver justamente por estas lecturas que tenemos, pero también por las contradicciones que nos genera. Porque por un lado, a mí me parece que todo aquello que venga a disputar la hegemonía que tiene Estados Unidos puede ser una oportunidad, puede serlo, pero no necesaria en sí mismo lo es si no hacemos esas lecturas, ¿no? Porque al final la presencia de China en estos territorios también viene a disputar los principales recursos. Y esa yo creo que es donde entra nuestra mayor contradicción, ¿verdad? Que efectivamente no estamos hablando del imperialismo expresado con bases militares, con toda este sometimiento económico, como se expresa con Estados Unidos. O sea, no estamos hablando de lo mismo, ¿verdad? Pero sí hay un elemento que no es menor, que es el tema de la disputa por los recursos, por los bienes comunes en los territorios. Y eso está haciendo que, si bien no tiene bases militares, sí los estados, el Estado nacional, ¿verdad? O la estructura que queda a nivel de los estados, sí asegura militarmente que estos proyectos extractivos puedan implementarse, ¿verdad? Entonces no lo hace con bases militares directamente, pero sí a nivel del país, sí hay una estructura de fuerzas de seguridad que está controlando el territorio y eso hace más complejo el análisis para poder entender lo que implica China en este momento, China y sus aliados, ¿verdad? En este momento, por ejemplo, en Centroamérica, aún el 60% de las exportaciones tiene que ver con relaciones con Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Pero, y China no aparece y todavía no disputa ese porcentaje, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, se están dando, se están firmando acuerdos y convenios, por ejemplo, en Honduras, un acuerdo para una presa, ¿verdad? Que empieza a causar disputas territoriales importantes. O sea, Osvaldo, decías que nuestra lucha
que no hay lucha frente a China, ¿verdad? Y efectivamente no lo es, pero sí ante los proyectos extractivos que se están colocando, sí se está generando todo un nivel de tensión y de conflicto territorial importante, que los está enfrentando desde las comunidades, y las comunidades sí ven esa presencia de estos sectores económicos en el territorio, de igual manera como lo ven otras empresas extractivas como Canadá, de España, etcétera, ¿no? Entonces eso yo creo que es lo que genera más complejidad, porque efectivamente no, yo lo veo así, no es que estemos hablando de dos proyectos políticos distintos, ¿verdad? En el sentido de que uno pueda generar mayores oportunidades. A mí me parece que a nivel del tema económico y de la implementación del capitalismo tiene una expresión similar, pero sí me parece que no se instala de igual manera, ¿verdad? Y que efectivamente la presencia del Estado es totalmente distinta, ¿verdad? Y hay una administración de los recursos desde el Estado que es diferente, se coloca de manera distinta en los territorios. También creo que a nivel de Centroamérica se está haciendo una lectura, sobre todo desde los gobiernos progresistas, más o menos progresistas, o desde las fuerzas sociales, se hace una lectura de que la relación con China puede generar mucho más oportunidades que lo que se venía implementando, ¿verdad? Hay una claridad de que con Estados Unidos y con tal, o sea, ahí no hay negociación, no pasa por ahí, ¿verdad? Me parece que se hace esa lectura. Sin embargo, se está haciendo alianzas con gobiernos progresistas como con los otros gobiernos, o sea, ahí no hay distinción, ¿verdad? En Centroamérica tienen una relación con el gobierno de Nicaragua bien fuerte, ¿verdad? O sea, es muy, muy fuerte. Bueno, en todo, con Bukele igual, o sea, es indistinto todas esas relaciones que se vienen dando. Lo que quiero decir es de que me parece que no es un análisis sencillo, y me parece, o al menos lo hablo por mí, que falta conocer un poco más cómo se está, cuál es la presencia de este bloque, hablando de Rusia, China y tal, en el territorio, y cómo se manifiesta esa presencia. Porque a nivel de proyectos, como insisto, de todo este eje de acumulación extractivista, no hace la diferencia. Y eso es lo que está generando pues mayor dificultad en la comprensión y en el análisis. Sin embargo, se está viendo como una oportunidad, aunque no se sabe cómo aprovecharse, ¿verdad? Que esto esté disputando la hegemonía de Estados Unidos, y especialmente en estos territorios, que genera otro desafío, porque son territorios que dependen de la remesa, ¿verdad? Y todo lo que sucede en Estados Unidos tiene un impacto económico muy fuerte en las familias, muy fuerte. Aquí hasta se ha llegado a decir, ay, que el dólar no baje, que porque es que recibimos remesas para vivir, o sea, entonces es bien complejo este análisis. Y luego que tenemos a la mitad de nuestras poblaciones en Estados Unidos viviendo, ¿verdad? Entonces eso se agrega al análisis no solo de la relación política y económica, sino también cultural, ¿verdad? Quería colocar, capaz no una salida o una pista, sino agregando otras complejidades a este análisis. Gracias, Verónica. Muy bien. Tiene mano levantada Ana Víquel y luego Vira, Sí. entiendo. No, yo iba a hablar de las manos. Ana Víquel. Sí, bueno, yo la verdad que creo que deberíamos de tener acceso a más información sobre todo lo de China. No sé, proponer si quizás pudiéramos invitar a alguien. No sé si cómo lo está manejando el MAPE, los compañeros de CIEPIS, o los que sí sé que tienen un análisis es el MCT, ¿verdad? Y una estrategia. Entonces, no sé si podríamos investigar un poco quiénes o por dónde, quiénes podrían tener, pero me parece muy importante esa, porque entre nosotros vamos a volver a decir lo mismo que ya sabemos, pero sobre todo
necesitamos saber lo que no sabemos. ¿No? Nos falta mucha información y creo que alguna de esas organizaciones o incluso, sí, de esas organizaciones pudiera ayudarnos quizás, porque han trabajado más directamente y ya tienen una estrategia en esa dirección. Por el otro lado, sí, con respecto al momento que vivimos, los movimientos y la dispersión, o sea, primero que es un momento histórico que tenemos que ubicar, es completamente contrarrevolucionario y en ese contexto, obviamente es más difícil. Tampoco tenemos un proyecto que nos unifica realmente, aunque creo que no es tan difícil concientizarnos sobre un proyecto socialista con otros, digamos, con otros matices desde los aprendizajes de los socialismos reales, pero sobre todo no tenemos una estrategia que nos convence, ¿no? O sea, lo del progresismo ya no da, o sea, sabemos que ya no da y definitivamente no hay como un camino claro por donde transitar para acumular, para hacer hablando de una estrategia de poder. Y los movimientos por eso también se quedan mucho en el activismo, en hacer muchas veces lo mismo, pero también porque no hay nada que convenza, que pueda realmente funcionar. Entonces, cada vez se limita la posibilidad o digamos la voluntad de realmente ponerse al frente y encabezar un cambio real, ¿no? Esa fuerza que, aunque no sabes del todo por dónde, pero estás convencido de que puedes hacerlo y que lo vas a asumir y que vas a avanzar y que ya no hay otra solución posible que esa, de que enfrentar. Y eso todavía no existe, ¿no? Yo siento como que está, como aquí hay muchos lugares donde se van cociendo habas, pero no logramos hacer la sopa en conjunto. Y en el momento que vamos a tener una sopa que convenza, vamos a poder jalar a los demás. Pero que en este momento obviamente nos toca todavía tratar de generar nuevas formas nuevas estrategias, pero también nuevas formas, como decía Joanca, estamos en un momento de buscar nuevas formas de hacer política, nuevas formas también de organizar movimientos, etcétera, porque las viejas ya no nos convencen ni convencemos por ahí. Gracias, Ana. Bueno, ¿qué les parece si ningún compañero de los que no habló quiere expresarse sobre este punto? Si Mira, no, pasamos. Mira tiene levantada la mano. Joanca, ¿tú Mira, tienes disculpa. levantada porque quieres volver a participar o no la bajaste? No, es que no sé cómo bajar la mano. Ah, listo. Está perfecto. Le damos por bajada. Porque yo he nombrado a No. quién, pero no sabía a ti. No, mira, no sé cómo, entonces se queda ahí la mano. Si tú me puedes Bien. bajar la mano, yo te lo Yo- agradezco. Yo te bajo la mano. Adelante, Mira. Listo. No, yo también tengo acuerdo con lo que Ana con las colocaciones de Ana. Camila también comentó en el chat. Yo pienso que para mí, yo pienso que es más lo que se pasa para nosotros es que necesitamos de aprofundizar nuestra lectura sobre el momento y sobre China. La cuestión es China y cómo y cómo comprendemos el momento actual. No es el debate del imperialismo. Y para nosotros, pelo menos para mí, y también en el equipo, pensamos que es muy peligroso tentarmos, es natural, pero es muy peligroso tentarmos modular o adaptar la concepción del imperialismo para entender lo que se pasa con China y lo que se pasa en el momento actual. El problema para nosotros es entender lo que se pasa en el momento actual.
Ah, en CEPIS, muchas veces, Rubens, muchas veces nos recuerda que en Brasil, nosotros tivemos el debate del subimperialismo brasileño, ¿sí? En el gobierno Lula, si Brasil cumplía un papel, lo que se llamaba de un papel subimperialista en Latinoamérica. Estes tempos foi uma época de muitas discussões, muitos debates, muitas elaborações, pero, pero logo que o governo PT se acabou, o governo Lula, o governo PT, o governo Lula, antes do governo Dilma, se quedó al fin, el debate de sobre el imperialismo brasileño en la izquierda brasileña también se quedó al el fin, se findó, porque para nosotros lo que se pasaba era esta dificultad de comprender y de tener una formulación sobre sobre el gobierno Lula, que es muy, sobre el gobierno Lula, y no sobre esta relación do que es el imperialismo. Eu tenho muito acordo com o que Osvaldo nos trouxe. Para nós outros, o que se passa com China é muito distinto do que se passa com do que a posição do império de Estados Unidos. Tentarmos compreender uh, uh, lo que el proyecto chinés o la estrategia que el Estado chinés está implementando en el mundo, utilizando esta ferramenta, esta herramienta de análisis que sobre el imperio, no es la mejor herramienta para hacer esto. Para nosotros también es una reflexión que estamos acumulando, formulando, pero tenemos una tendencia de afirmar que el imperialismo es imperio o no es imperio. No, para nosotros es difícil que utilicemos esta idea de múltiplos imperios, porque también se dissolve, yo no sé cómo es en español, pero se esvai la idea do que significa una nación imperialista en el mundo capitalista. Pero, lógicamente, esto no significa que no tenemos que aprofundizar sobre China, que la relación chinesa con las otras naciones no tiene contradicciones, o distintas contradicciones. Como Verónica trouxe, pero estas contradições elas acabam cumprindo um papel distinto do que se é as contradições centrais ocasionadas por la nación imperialista capitalista hoy en el mundo, que no hay duda que se llama Estados Unidos de América. Entonces, lo que quiero decir es que tengo acuerdo y que para mí más importante, me parece que es más importante do que la noción si tiene más de un imperialismo, un único o distintos imperialismos,
es que necesitamos de comprender lo que se pasa en China, que China hoy es un paradigma para la humanidad, porque Amanda, las questões que Amanda trouxe, todos nós outros trouxemos agora, é uma nação que está rompendo paradigmas para o mundo e que está sendo capaz de se colocar como um contestador real de la dominación estadunidense en el mundo. E que para isto está utilizando no las armas, como Amanda lo disse, pero estratégias comerciales, estratégias capitalistas, estratégias econômicas. Pero tudo isto, novamente, para afirmar que, para mim, mais do que afirmarmos que se existe um imperialismo ou mais imperialismo, é lo que y compreender la China, el momento actual del mundo, es la cuestión central contida en este pensamiento, en esta cuestión, en este punto. Listo. Gracias, Vira. Tiene la mano levantada Elizabeth. Sí, es un poco o sea, es que estoy de acuerdo con lo que planteaba la compañera Ana de dar un debate más allá de nosotros, o sea, porque finalmente nosotros tenemos cada uno su posición o su visión y creo que vamos a entrar en repeticiones. Y en ese sentido a mí me parecía que ella proponía los compañeros y compañeras de CEPIS, creo que, o bueno, que se buscara por el lado de los compañeros del MST y de CEPIS alguien que pudiera dar ese debate, y nosotros queríamos proponer un compañero de Congreso de los Pueblos que viene trabajando el tema hace, no sé, casi hace más de 3 años, que hace parte del Instituto Nacional Sindical y que también nos podría aportar pues en poner esas dos, si son dos visiones o son o sea, otro tipo de análisis en relación a lo que ha venido abordando acá. Porque creería yo que ni vamos a terminar hoy de concluir una sola, pues de concluir algo, pero también es importante poder plantear si realmente es una contradicción o simplemente es otra forma de abordar la discusión. O sea, si lo que estamos diciendo es, bueno, si se llega a la conclusión de lo que planteaba el compañero anterior, no se hable de imperialismos ni de múltiples imperialismos, sino cuál es el papel de China, o si volvemos al planteamiento inicial de si hoy es un imperio o imperialismo. Entonces, me parece que eso podríamos darlo más con elementos de fuera. Puede ser, nosotros proponemos poder invitar a ese compañero, pero sí estoy de acuerdo con Ana en que sea una mesa donde vengan personas de afuera, las que consideremos, y se haga un debate más a partir de esos elementos que se den, desde lo que se decida, pues los invitados e invitadas que se decidan. Era más eso. Bueno, entonces hay una propuesta, compañeros, ya hicimos una ronda con este tema. Hay esa propuesta, si les parece, podemos incluir para en una reunión de la mesa tengamos esos invitados, a ver si agregan más elementos. Amanda tiene más. Sim, sim, muito acordo com o que todo mundo colocou aqui. Acho que chegamos a esse consenso da necessidade de aprofundar o tema China, que daí concordo com o Bira, acho que essa questão da China para nós tem a ver com compreender melhor o cenário mundial da disputa geopolítica que confronta o imperialismo, né? Mas não necessariamente encaixando como se fosse uma coisa só, né? Se são vários imperialismos, mas sim, acho que um tema é esse que nós temos discutido já desde o início da mesa, que é essa caracterização do imperialismo,
que discutimos em vários encontros aqui, e temos vários acúmulos já enquanto mesa, como Verônica resgatou, né, nessa caracterização do que entendemos enquanto imperialismo. E acho que outro tema que dialoga com esse, se conecta, é esse de entender essa disputa geopolítica hoje, né? E que estamos apontando aqui de aprofundar, acho que chamar pessoas que têm um estudo maior focado nesse tema, acho que pode trazer elementos para nós. E o que eu queria colocar aqui agora, acho que é importante isso, da gente seguir conectando com os acúmulos que nós já tivemos nos outros debates, né? Porque me lembrei aqui que, para além da caracterização do imperialismo, nós também já discutimos aqui na mesa o tema da dependência, né? Dependência econômica, tecnológica, né, da América Latina, né? E acho que esse tema se conecta bastante também, né? Quando a gente fala dessa entrega desse sequestro dos recursos naturais da América Latina para o capital central, para outros países, nós estamos falando também dessa ausência de projeto das burguesias internas, né? Como as burguesias latino-americanas não têm projeto de desenvolvimento nacional, né? E por isso entrega, né? Entrega nosso petróleo, entrega a nossa floresta amazônica, entrega o lítio da Argentina e agora, né? Indo lá para o Musk. Então, são temas que nos conectam, que conectam uns aos outros, né? E acho que até tentando conectar com os outros pontos que Oswaldo apresentou aí no início, que aí diz respeito a nós, concretamente, enquanto esquerdas, né? Essa ausência, essa fragmentação da esquerda, como que nós pensamos um projeto estratégico enquanto esquerda, também se conecta com esse tema, né? Porque são reformas e são pautas políticas que a história já mostrou que as burguesias internas não irão fazer, né? Não têm interesse, né? Então diz respeito a nós, enquanto esquerda, né? Então, eu acho que são temas que se conectam, acho que é importante a gente, nessa sequência da mesa, a gente fazer esses debates sem perder o que nós já fomos acumulando aqui nos outros temas, né? Essa caracterização de imperialismo e também o debate de dependência, né? De capitalismo dependente que temos aqui na América Latina, né? Era isso. Gracias, Amanda. Nuri, Sí, gracias. Bueno, de acuerdo con que profundicemos sobre esta cuestión del entendimiento del imperialismo, em, en Perú, digamos, Perú es uno de los principales proveedores de cobre para China, ¿no? Y, y entre los proyectos mineros que hay en el Perú, por lo menos en tres, los movimientos populares le han dicho no, ¿no? Le han dicho no a estas empresas mineras porque contrarrestan otras actividades alternativas económicas en los territorios, ¿no? Y se han producido fuertes conflictos sociales. Tenemos también el Tratado de Libre Comercio Perú-China, que en realidad desfavorece más los intereses populares. Y en fin, el asunto es que en estas reflexiones, una pregunta que me queda es, eh, es como los gobiernos progresistas, ¿no? Que hemos criticado, que para poder crear mejores condiciones para la disputa, este, digamos, han justificado la profundización del capitalismo extractivista en nuestros países, ¿no? Y entonces me queda como pregunta si China, en este supuesto rol de contestador de la dominación de Estados Unidos, justamente por ese rol se justificaría
que, que lo haga a través también de esta penetración de nuestros territorios, disputando el extractivismo, ¿no? Es decir, esto de combatir el capitalismo extractivista con más extractivismo, ¿no? Me queda como pregunta y además porque sea quien sea, estamos sufriendo las consecuencias de esta invasión y despojo de los bienes naturales en nuestros territorios, ¿no? Eso, compañero. Gracias, Nuri. Bueno, compañeros, miren, nos quedan 17 minutos. Yo creo que no vamos a poder... Sí, Verónica, ¿querés hablar? Sí, dos cositas, porque hay Luisa nos va a ayudar un poco para cerrar o tener más claras las ideas, entonces queda pendiente eso, pero decirles de que si pensamos para el próximo hacer esta discusión de China, hay una propuesta de Ana de que sea que sea mesa ampliada. Eso como para poderlo retomar. Y la otra que tendríamos Elizabeth de Congreso decía del compañero y Joanca nos ha compartido unos documentos para lecturas previas. De cómo pensar esa discusión con lecturas previas y bueno, para poder tener como más, hacer ese proceso también de estudio. Eso quería decir, Osvaldo. Bueno, no, hay una propuesta ahí que se ha aceptado en general, busquémosle la forma. Yo sugeriría que en la próxima reunión nos aboquemos al punto 2. Toda la reunión al punto 2 que me parece a mí sustancial, importante y estratégico, esto que vayamos entendiendo por dónde pasan las luchas sociales, por qué nos pasan cosas que nos pasan. Y en todo caso, dejemos esta discusión de profundizar sobre el conocimiento de China, esta mesa que se propuso para cuando hagamos la ampliada. Entonces, por ahí, en 2 reuniones próximas, que no vamos a tener la ampliada, podemos llegar a abarcar en uno un segundo punto y en otro un tercero. Y vamos a la ampliada, en todo caso, con lo de China o con un poquito de cada una. Pero me parece que si le vamos a dar la próxima a la profundización de este punto, no vamos a poder discutir otro. Y el punto 2 es lo que nos está pasando en los territorios y nos está pasando a nosotros como izquierda, como movimiento político. Y tenemos muchas incertidumbres ahí. Entonces, no sé, propongo ese orden yo. Vemos. Está en eso, resolvamos eso. Hoy ya no vamos a poder avanzar en ninguna otra cosa, así que resolvamos cómo queremos concluir esto. Y para eso le doy la palabra entonces a Luxa. Sí, pues es que yo realmente confundida, había entendido de otra manera. Entendí que pues la idea era mirar cómo abordábamos estos 3 puntos. O sea, más que hoy abordar el tema de imperialismo, porque pues yo siento que hablamos pues opiniones que hemos construido, expresiones propias de nuestra formación en los distintos espacios que tenemos, pero pues sí, creo que se hicieron llamados como por ejemplo, y aquí empiezo a ir retomando lo que se habló, cómo entendíamos ese imperialismo, que hay varias definiciones, que cómo se expresa ese imperialismo en nuestra América, se hablaba del extractivismo, de cómo pues es diferente la negociación con China, entendiéndolo como un bloque, y esto también se hablaba de que China no es solo China, sino es un bloque, a diferencia de los Estados Unidos y como bloque, que hay una historia aquí en el continente, o sea, como que hay una serie de ítems para abordar lo de imperialismo que no solo, o sea, que se alimentan desde los documentos que compartimos, otras miradas externas, pero que están desde el documento de debate que tenemos
sea, ya hicimos un primer documento que no es como letra fija ni letra muerta, sino que todo lo contrario, es partir de ahí hacia lo que yo entiendo es una revisión desde los territorios a una actualización de esa lectura del imperialismo. También nos decían la compañera de Cuba, también mirarlo no solo desde los territorios, sino como continente en el papel que tiene Centroamérica, el Cono Sur, la misma región andina, a tener la posibilidad de ver diferentes paradigmas económicos y su relación con ese imperialismo, más pues un tema de fondo es sobre imperios e imperialismos, y desde allí poder abordar. O sea, considero que pues retomando lo que se habló, serían más que definiciones, eh, como dimensiones a las que queremos apuntar en esta nueva reflexión del imperialismo, donde en un primer momento, hace ya un tiempo, nos pusimos de acuerdo en qué lo entendíamos, en cómo veíamos su historia en nuestro continente. Ya llegué a casa y pude abrir el documento que hicimos en esa época, y ahora la idea específicamente en nuestros territorios y dar el debate sobre esa multipolaridad expresada en el imperio, que para eso pues se proponen que nos acompañen otras organizaciones, mismos compañeros de nuestras organizaciones, que también puede ser otra opción. Pero sí creería que de pronto pasar al tema de movimiento social y subjetividad, a veces es mejor saldar el debate, o no sé si cada encuentro vamos a pasar por uno de estos tres temas y después volvemos a profundidad. Metodológicamente no me queda tan claro, y yo tenía que hacer la síntesis, pero ahí quedó una duda metodológica que hace parte de la síntesis el plantearla. ¿Puedo? Dale. Mire, yo siento que este debate de los movimientos sociales y cómo fortalecer nuestra apuesta política, cómo construirla, o sea, esto yo siento que necesita cruzar todos los otros debates. O sea, hacemos justamente estos debates para pensarnos eso, ¿verdad? No lo veo como momentos separados, y por eso es que ahora hablar de estas contradicciones también nos llevaba a cómo se da en los territorios y lo que se está disputando, y otra vez estábamos viendo si era una oportunidad o no para nuestras organizaciones. Entonces es como que yo lo siento como que es transversal. También creo que hay que cogerlo en algún momento y profundizarlo mucho más y centrarlo. Pero en este momento yo propongo, porque percibo esa necesidad de darnos esta discusión sobre China, ¿no? O sea, creo que ahora está más en la piel, y siento que sería interesante profundizarlo en la próxima sesión, ¿verdad? Y que eso nos va a dar muchos más elementos para seguir discutiendo esta dimensión de las organizaciones y la estrategia de las organizaciones, porque había una perspectiva que este año nos íbamos a meter más sí, a dimensionar más la estrategia de las organizaciones, más en esa clave. Pero sí me parece que necesitamos saldar estos debates, y no porque estén acabados, sino porque necesitamos como profundizarlos más para poder dar ese otro salto. Pero, insisto, no de manera lineal, sino como que siempre está ahí tan interiorizado, porque esto inmediatamente nos interpela lo que estamos haciendo y cómo lo hacemos, y las relaciones que estamos construyendo. En concreto, propongo que para la próxima le entremos a la discusión y al conocimiento de toda esta propuesta de China y pues su estrategia. Esa sería mi propuesta. Solo una pregunta, a ver si quedó claro como para la síntesis. Entonces sería en la próxima analizar China más que imperialismo, o sea, China y su papel en la geopolítica actual. Y ahí van dimensiones como
si puede ser imperialista, cómo es ese nuevo paradigma. Estoy aquí retomando un poco de las discusiones que dimos, cómo es la relación de China en nuestros países, con los gobiernos progresistas, cómo es un modelo de desarrollo, que serían como esos ítems que abordaríamos. ¿Sería así? Yo lo entiendo así. Me parece que por ahí va Vira también con el planteo. Bien. Yo lo, Profundizar. sí, así, pero creo que también la aportación de Vira que a mí me parecía interesante era no empezar pensando si es imperialismo o no es imperialismo desde esa premisa, sino más bien entender cómo se coloca, cuál es su estrategia, cómo se traduce en nuestros territorios, etcétera, ¿no? Más bien que entrar pues con tratar de moldear esa conceptualización a China, ¿verdad? Que nos quitáramos como esa idea ya, Chao. en este momento, ¿no? Como para tener más condiciones de analizarlo. Sí, estoy de acuerdo con eso también. O sea, y invitar no solo, o sea, el Congreso del Pueblo, el compañero que nos ofrecen las compañeras del Congreso, me parece muy bien, pero yo invitaría también a alguien del MST. Me tiene como, no preocupada, interesada por qué el MST tiene hoy una estrategia tan directa con China, ¿verdad? ¿Qué es lo que les llevó hasta ahí? ¿Qué es lo que ellos ven ahí? Para dar el debate me parece que puede ser interesante porque lo ven desde su apuesto como movimiento. No sé si estamos de acuerdo con eso. Sí, sí, de acuerdo. De acuerdo. Para De, la- de acuerdo, yo lo pondría como una mesa redonda, más que una gran exposición, que Sí. sea las dos intervenciones y un tiempo para nuestras intervenciones. Ujú, ujú. Perfecto. ¿Y algún especialista en China que pueda manejar, en todo caso, más datos para un conocimiento más profundo de China? Tiene, ¿Me escuchan? sí, Joanca, y también tiene Eh, Camila la petición Disculpa de que yo palabra. no levanté la mano, porque No, entre no, que no dale, sé dale. ponerla y después que no sé quitarla, esto, aquí hay una especialista muy buena, cubana, que la conocemos, es amiga mía, en China, lleva años investigando China. El único problema de esto es el tema de la conexión nuestra, o sea, yo me conecto con mis datos, mi VPN, ella, no sé. Yo lo que puedo hacer es lo siguiente, o sea, además es muy buena exponiendo, es muy clara, conoce mucho a China, lleva años en eso, es economista y ha estado en los eventos de Paradigma precisamente con una intervención sobre China en el evento de Paradigma del año 19, un panel precisamente sobre las estrategias de dominación y como sabemos que está el tema de China, la presencia de China en los territorios con todo este conflicto, pues quisimos colocar la intervención de ella para que explicáramos. Deja ver si yo rescato alguna de las memorias y si se No. grabó esa intervención o se tuvo. Pero yo lo que puedo hacer es preguntarle a ella y que ella, si tiene algún material o algo, que me lo haga llegar para compartirlo en la mesa. Eso sí puedo hacer. Bárbaro, a mí me parece. Yo Ojalá, lo que ojalá. sí, ahí te doy, lo que sugeriría, digamos, que sea la misma orientación para todos los que van a estar en los paneles. Eso que mencionaba Luxa, digamos, ¿no? Es decir, para que tengamos una charla de gente que conoce más, pero orientada en lo que queremos aclarar nosotros. Eso. Sí, quizás Joanca también se puede grabar a la compañera antes
No sé. Por ahí sí la conexión del Congreso de los Pueblos puede ser más fácil para Cuba. Ujú. Creo que es así. Sí, Habría que ver. podríamos organizar la conexión, sino que grabar, toca tener a una persona que sepa bien lo de grabación y no somos ni Elisa ni yo. No es nuestro fuerte lo técnico, pero podríamos hablar para hacerla por Gypsy, que es una conexión donde no necesitan VPN los compañeros y las compañeras de Cuba y mirar cómo grabarla. Si la planeamos desde ya, podríamos buscar a alguien. Ujú. Bien. Bueno, entonces quedamos así. Osvaldo, que Quedo pendiente. Camila estaba pidiendo palabra. Perdón, Camila, discúlpame. No, no hay problema, compa. Perdón, yo que estoy con el video cerrado porque mi conexión también está mala hoy y no los podría oír de la mejor manera. Pero entre nosotros en Brasil tenemos un nombre para sugerencia, pero gustaríamos de consultarlo antes de proponer, pero podríamos aportar a la mesa un nombre de Brasil, solo eso, que podemos haber un compañero desde acá que tiene este acúmulo y cuando tendremos la fecha y el horario, podemos hablar con él para compartir y bueno, compartir con nosotros estos acúmulos de las organizaciones desde acá. Muy bien. Bien, Camila, la fecha la podemos ya dejar fija hoy, El 28 de mayo. 28 de mayo. Sí, sí, seguimos con con la propuesta siempre de nuestros martes, el 28 de mayo y la hora pues no ha cambiado, ¿verdad? No. Sigue acá en Argentina a las 6 de la tarde, en Brasil creo que es la misma. Sí, yo creo. Son las mismas. 3 horas con nosotros. Sí. Chile es Sí, diferente. 6. Y los Andes, no sé, Perú. Bueno, tenemos tres posibilidades entonces de CEPIS, del Congreso de los Pueblos y Yoanca. Queda pendiente el del MST que plantea Ana, pero hay que ver quién tiene el contacto para eso. Y ya, ¿quedamos así? ¿Les parece? No sé, Camila, si la persona que tú pensabas también maneja la experiencia del MST con Brasil y toda su reflexión y debate, porque entonces podría ser ella solamente, ¿no? Sí, seguramente el MST, Mavi, lo conoces a una gama mayor de de los movimientos. Así que Sería mejor confirmamos. entonces. Ujú. Sí. No sé qué les parece a los demás, pero ya mucha gente ya no se nos complica también. Bueno, tenemos tres entonces. Sí, 13 me parece un buen número. Compas, ahí solo recomendar que si podemos empezar a hacer la gestión de ese diálogo lo antes posible para que no sea un par de días antes porque podríamos correr riesgo que ninguno de los tres puedan cuando se hace un poquito tarde. Entonces así ya vamos asegurando y capaz si una persona o algo nos da chance como de ver a alguien más si fuera el caso, esperemos que no, porque por lo que han mencionado las tres personas conocen. Entonces, que nos vayamos notificando en torno a eso. Y si hay acuerdo, que sea una mesa ampliada, ¿no? Para poder hacer con tiempo la invitación y poder compartir con otros compas el momento. Yo enviaría al chat también documentos que ha enviado Joanca en este marco para que podamos tener lecturas previas y capaz que si alguien tiene otro material que ve importante, interesante, también compartirlo. Creo que eso también nos da un poquito más de profundidad. Tiene palabra Luza y luego Osvaldo. Disculpen que interrumpí así. No, solo era porque dentro de los invitados, invitadas,
A mí me parece que está bueno pues que sean compañeros, compañeras que estén cerca de la academia, pero también cerca de los movimientos, porque a veces pues la academia puede tener una dimensión importante, pero como decía Ana, ver cómo los movimientos han construido una estrategia frente a su relación con China, eh, ahí me fui, perdón, no, ver cómo los movimientos construyen una estrategia frente a China y se posicionan o no, cómo entienden a nivel de esa geopolítica desde lo popular, pues creo que nos nutre muchísimo más, ¿no? Y sí propondría tener en cuenta el primer documento igual de imperialismo, que ahí tocábamos el tema de China, para no, pues para ese insumo que tenemos, retomarlo, vuelvo, insisto, para reajustarlo, dialogarlo, pero tener en cuenta como insumo. Era eso. Gracias, Luxa. No, yo no tenía que ver con este tema, sino que iba a sugerir o proponer que aquellos compañeros que tengan materiales, se crucen con materiales que tengan que ver con el punto 2, lo vayamos subiendo al chat para ir intercambiando, digamos, cómo vamos viendo los movimientos en nuestros propios territorios y que sean abono para la discusión después de ese punto, aún con materiales propios, digamos. Bien. Bueno, compañeros, hemos llegado al final. Quedamos así, nos queda claro el panorama para la próxima, la hacemos ampliada, y vamos con ese punto. ¿Les parece? Esperemos que Listo. Perfecto. necesitamos ver algunas luces, porque nos vamos medio grises. Aquí está Luza. Muchas gracias, compa. La verdad que Gracias, son muchas debates gracias. fundamentales, importantes que hagamos. Hasta luego, que estén bien. Sí, muy Hasta importante. luego, un Muchas gracias, abrazo. Chao, compas. que Muchas estén muy gracias. bien. Luza, y Chao. repites el Muchísimas chiste. gracias. No. No lo Del entiendo. anonimato al desprestigio, no. Un abrazo, compitas. Chao, Hasta compañeros. luego. Chaucito, Chao. gracias.